La Universidad Popular Carmen de Michelena, en primer lugar, os agradece, como siempre, vuestra presencia para acompañarnos en el acto de esta tarde. Hoy estamos de doble celebración. Por un lado, como sabéis, estamos muy contentos en esta Universidad Popular porque este año es nuestro 10º aniversario. Y por otro, estamos todavía en la Semana Internacional de la Mujer. Y por este motivo no podemos dejar de felicitar a todas las mujeres por su formidable éxito conseguido con las movilizaciones de ayer en toda España. Estamos seguros de que de esta forma nos acercamos firmemente a la igualdad entre los géneros y, por fin, a la desaparición de la vergonzosa lacra de machismo. Enhorabuena a todas las compañeras. Enhorabuena. Tenemos que poner esto para la grabación, ¿vale? Aquí mismo, yo creo. Aquí. Esta tarde proyectaremos el documental Las Maestras de la República, dirigido por Pilar Pérez Cabano y ganador del Premio Goya de 2014. Para hablarnos del documental y luego dirigir el coloquio posterior, contamos con la presencia de Luz Martínez, que fue directora del proyecto y la principal impulsora del documental. Luz es licenciada en Ciencias de la Educación, psicopedagoga y sindicalista especializada en política de igualdad. En mayo de 2015 fue elegida secretaria de la Mujer y Políticas Sociales de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la UGT. Sé bienvenida y cuando quieras tiene la palabra. Muchas gracias, Eloy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eloy. Y muchas gracias por la invitación a la Universidad Tres Cantos. Estoy encantada. Además, acabo de ver a una amiga y a un amigo que hacía mucho tiempo que no veía y que están en Tres Cantos, lo más feliz todavía. Ahora solo os voy a contar un poquito de lo que vais a ver, porque no quiero destriparos el documental y la historia, porque no tendría gracia. Entonces voy a hacer una pequeña introducción y después de que veáis el documental ya voy a pasar a contaros cómo lo hicimos, el por qué lo hicimos y lo que no se ve y que realmente fue otra película dentro de esta película, porque llegar a hacer este documental fue una aventura increíble, llegar a los Goya fue una aventura increíble. Entonces, solo voy a hacer un pequeñito comentario para introducir. Este documental cuenta la historia de las maestras republicanas, unas mujeres modernas, valientes, unas mujeres que rompieron con los estereotipos de muchos años en la Segunda República. Y es muy emocionante presentarlo hoy después de las marchas, las manifestaciones, los paros, la huelga de ayer, porque yo creo que este es un punto de inflexión en este país. Las mujeres hemos salido a la calle, ojalá, me dicen por aquí. Yo creo que pase lo que pase, ya todas las voces se han escuchado y las mujeres hemos salido para decir que queremos más igualdad, y muchos hombres y muchos compañeros, y que queremos cambiar el mundo, y esto de una manera u otra va a ser los raíles de un nuevo camino y un nuevo destino. Igual pasó en la Segunda República. Ya me vais a decir, porque claro, que la Segunda República se trunca con la guerra civil y con el golpe de Estado, pero su huella no se perdió. La huella de estas mujeres, de estos hombres, a pesar del olvido, a pesar de 40 años de silencio, esa huella siguió, ¿vale? Y entonces yo creo que con la misma esperanza afrontamos este día, con lo cual a mí me emociona mucho estar aquí. ¿Por qué hicimos este documental? Solo un poquito de la historia. Pues por una razón que tiene que ver mucho con las voces que se han oído estos días en las calles, porque queríamos romper el silencio, porque queríamos romper el olvido, porque queríamos traer al presente la historia de unas mujeres que de verdad, para mí, fueron, y para mucha gente, fueron el ejemplo de la esperanza, y de una esperanza que nunca abandonaron. Las maestras de la República fueron mujeres que se sumaron a los ideales de la República y que fueron por toda España, a los pueblos más lejanos, a enseñar lo que era
la Constitución republicana a enseñar a ser felices a los niños y a las niñas y enseñar a leer y a escribir, y decimos muchas veces la palabra libertad. Es muy interesante porque a lo largo del siglo XIX las mujeres no podíamos estudiar, no podíamos ir a la universidad, no pudimos ir a la universidad hasta 1910, que nos dejaron por fin acceder a la universidad sin tener que pedir permiso al Consejo de Ministros. Y recordar que la primera mujer que accede a la universidad fue Concepción Arenal y se tuvo que disfrazar de hombre porque era absolutamente raro que una mujer apareciera en la universidad. A lo largo del siglo XIX a las mujeres pues no estudiábamos, porque es que pensaba todo el mundo que para qué vamos a estudiar si no teníamos gran cosa en la cabeza, pero sí nos dejaban estudiar tres cosas: maestras, porque Carlos III ya dijo una madre en la ciudad, una madre en la casa, una madre en la casa, una madre en la ciudad. Y fueron las primeras maestras con Carlos III en Madrid en el siglo XVIII las que dan el origen al magisterio femenino. Estamos hablando del siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX hay maestras, hay enfermeras y hay matronas. Y fuera de eso, pues no podíamos estudiar mucho. Por eso cuando llega la República hay maestras. Y la República además es educación, y la República además es igualdad, porque es la primera vez que en este país las mujeres podemos votar, y es la primera vez que las mujeres en este país vamos a llegar a todos los rincones, al Parlamento, a las administraciones, a los ayuntamientos, y también vamos a ser maestras de maestras. La República fue igualdad, la República fue educación, lo vais a ver en el documental, porque cuando llega la Segunda República se encuentra un país, bueno, completamente analfabeto, hambriento, lleno de piojos, con unas escuelas que daban pena, porque las escuelas estaban en pocilgas, en graneros, en cualquier sitio, porque la educación no importaba nada. Y la República, la Segunda República, se compromete a que llegue la educación a todo el país. Se compromete a la igualdad, se compromete a la educación y hay maestras. Luego, tenía que haber maestras. Y buscando estas maestras fue como nació esta idea. Y lo que vais a ver es su historia. Y después de ver el documental seguiremos y seguiremos contando más. Así que os dejo con lo que es más interesante, que son las imágenes, y luego nos volvemos a ver. Muchas gracias. No, voy para atrás. No, voy para atrás porque yo voy a ir al coche un momento porque yo me la sé de memoria, ¿vale? Decía María Salvo que lo decisivo de aquel 14 de abril de 1931 no fue ese mar de banderas, voces, cantos y entusiasmo que inundó el mundo de los adultos. El principio de la República fue ese día que maestros y maestras retiraron el tabique de madera que separaba a los niños de las niñas en las aulas y salieron todos juntos a la terraza de juegos por primera vez. María fue el primero que creó escuelas públicas y es donde nacen las maestras en este país. Carlos III era un ilustrado, os voy a contar esta historia pequeñita porque a mí me gusta mucho. Carlos III era un ilustrado, sabéis que fue uno de los grandes progresistas, entre comillas, porque era un rey y tenía sus contradicciones, pero creó muchas cosas en las ciudades y pensó de una manera distinta en este país, con todas las contradicciones que podamos tener. Y él, que había escuchado que ya en Francia empezaban las escuelas públicas, no porque en Francia Napoleón, que fue uno de los primeros impulsores de la educación pública, creyera en los ciudadanos y creyera en el ser humano, sino porque pensaban que si educabas a los ciudadanos podía haber una ciudadanía útil. Pues Carlos III también se encontró con un problema en este país bastante grave, y es que había una gran parte de la población que vivía de las limosnas y de la caridad, y entre esta gran parte
parte de la población estaban los niños y las niñas. Y los niños y las niñas en la ciudad de Madrid, pues se hacían pis, robaban, las niñas se quedaban embarazadas, era un desastre. Ya había maestros, porque los maestros empiezan con la Orden de San Nicasio en la Edad Media, pero no había maestras, había institutrices, había lo que se llamaba casas de amigas, que es que dejabas a las niñas, a los niños con una vecina y les metían en un corral o donde podían, pero no había maestras como tales. Y Carlos III pensó que para educar a esta chiquillería lo mejor era crear escuelitas. Entonces promocionó las escuelitas de barrios de niños y creó las 30 primeras escuelas de niñas en Madrid, en los barrios. ¿Qué iban a hacer estas niñas? Estas niñas iban a aprender a ser madres, a ser esposas y a coser. ¿Y por qué a coser? Porque había una industria incipiente en España, exportábamos pues bordados, bolillos, muchas cosas, y estaban las fábricas reales de tapices, y entonces las niñas podían trabajar así. Entonces las niñas pobres se podían ganar la vida, y las que tenían un poquito de posibilidad, oye, pues las pones a bordar al lado de la ventana, y siempre puede pasar un caballero y cazar marido. Entonces las niñas iban a aprender a coser, a rezar, a ser madres. Y el problema que encontró Carlos III es que, claro, no podía ser un hombre quien les enseñara a coser, ni a ser madres, ni a cuidar a los niños. Y entonces dijo, bueno, pues tengo que buscar a 30 señoras que sean recias, que sean señoras, bueno, sin tacha, señoras estupendas, y a poder ser, dicen las malas lenguas, que viudas, porque las viudas ya habían conocido la pasión, el calor de la pasión, y no les iban a meter ideas locas en la cabeza. Y encontró a sus señoras y a sus párrocos. Y entonces de ahí la frase, una madre en la casa, una madre en la ciudad. Y las escuelas maternales, que luego fueron una línea que siguieron a lo largo de todo el siglo XIX. Las primeras maestras, esto es una cosa muy bonita. Y como os decía, a lo largo del siglo XIX, las maestras va a seguir siendo una figura, si no nos dejaban estudiar, no nos dejaban hacer nada, pero ser maestra, pues era una cosa que era como ser madre en casa, pero un poquito fuera. Y entonces esto no tenía inconveniente. Os cuento esto porque las maestras republicanas no nacen de la nada, nacen de un siglo donde en este país el feminismo del siglo XIX no fue como en Inglaterra, como en Estados Unidos, pero hubo voces y hubo mujeres y también hubo hombres, que intentaron defender la educación de la mujer, y entre ellas estaban las maestras. Entonces, a lo largo del siglo XIX, las maestras van a ir ocupando espacio con mucha dificultad, porque en el siglo XIX las maestras van a ser prácticamente semianalfabetas. Para que os hagáis una idea, un inspector a mediados del siglo XIX, yendo por las escuelas de España, se fijó él con mucha admiración, que en las escuelas de niñas no había mesas. Y dijo, bueno, pero normal, porque ¿para qué quiere una mesa una niña? Si lo que tiene que hacer es coser. Y, en todo caso, leer lo que escriban los hombres, porque escribir, esto está documentado, el buen señor decía, escribir es muy esforzado por una mujer, porque hay que mover la mano, y además para escribir hay que pensar, mientras que para leer lo único que tienes que hacer es asimilar lo que te dice un hombre. Entonces, normal que no haya mesas. Entonces, las maestras del siglo XIX van a ser semianalfabetas, porque prácticamente lo que les pedían, el ejercicio que les hacían para darles el título de maestras, es que supieran hacer el dobladillo, los bordaditos, o sea, todo lo que concedía, y luego la parte católica. Pero entre esas maestras va a haber mujeres que empiezan a despuntar. Y cuando llega la institución libre de enseñanza, en el último tercio del siglo XIX, Giner de los Ríos era un hombre, además de muy guapo, un hombre muy inteligente, humanista, venía del krausismo, y él empieza a pensar
en la igualdad, en la educación de las mujeres, no como lo pensamos ahora, o sea, que tampoco nos vayamos a desmelenar, pero bueno, ya es una historia que empieza a pensar en la importancia de la igualdad de las niñas y además en la institución libre de enseñanza, decir, si vamos a compartir la vida, tendremos que aprender a compartirlas en las escuelas y se rodea de mujeres estupendas, como Rosalía de Castro, Concepción Arenal, o sea, mujeres que van marcando camino, pero muchas otras. Estamos a finales del siglo XIX. Cuando llega el siglo XX, y ahora vais a entender perfectamente por qué os estoy contando esto, en los 20 primeros años del siglo XX, España, que siempre ha sido muy contradictoria y con gobiernos que vienen, que van, todo muy complicado, pero hemos tenido a principios del siglo XX ministros más europeístas, más abiertos, que recogen las ideas de la institución libre de enseñanza, las ideas del Partido Socialista y empiezan a crear instituciones muy interesantes. Una fue la residencia de estudiantes, otra fue la residencia de señoritas. Residencia de estudiantes, residencia de señoritas. No es lo mismo, pero bueno, ya teníamos una residencia. Y crearon un organismo que fue fantástico, que es la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios. La JAE fue un organismo increíble porque lo que pensaron es que había que salir del terruño, había que salir de España y ver lo que pasaba en Europa y en Estados Unidos. Y becaron a muchas profesionales para que pudieran salir y traer ideas nuevas. Entre esos profesionales becaron a 800 profesores y inspectores. Y de esos 800 había 30 maestras. Maestras que fueron porque eran las mujeres de... Maestras que fueron becadas por María Lejárraga, la directora de la residencia de señoritas, o sea que tampoco es que se desmelenaran tampoco por la igualdad de las mujeres. Y algunas maestras, estamos hablando del principio del siglo XX, con su dinero salieron de este país a Suiza, a Inglaterra, a Alemania, a Bélgica, a Italia y a Estados Unidos. Y estas maestras descubrieron el sufragismo, descubrieron la igualdad, descubrieron los coles, descubrieron las asociaciones de mujeres y descubrieron algo muy interesante, los maestros y las maestras que salieron, las nuevas pedagogías que había en Europa. Es muy interesante porque a principios del siglo XX empieza toda una evolución de la psicología. Piaget empieza a hablar de que el niño, de que la niña, pues no es una cosa, lo de la letra con sangre entra, pues que esto no, que lo que hay que hacer es desarrollar, que el niño es más una planta que tiene que crecer que un envase que hay que llenar. Y además hay toda una corriente pedagógica, la escuela nueva, que plantea, y es muy bonita esta historia, plantea que si educamos a los niños y a las niñas, si educamos a la humanidad, progresaremos en la solidaridad, en la paz y no habrá guerras. Y entonces empieza a haber todo tipo de metodologías, de proyectos, como María Montessori, como De Crowley, como, o sea, muchos proyectos, Freinet, que plantean una escuela activa, una escuela libre, que van a ser los principios de la institución libre de enseñanza. Ellas ven todo esto y ven la posibilidad de la educación para transformar la vida de los niños y de las niñas, de las mujeres y de los hombres, pero además ven el sufragismo, ven la igualdad y ven la libertad. Para que os hagáis una idea de qué importante eran estos viajes, hay una maestra que ha estudiado, una de las historiadoras que habéis visto en el documental, que se llama Justa Freire. Justa Freire era una mujer recatada, vestida de negro, con su moño, o sea, pues una española de estas que vestidas de arriba abajo, y se va a Estados Unidos un año. Pasa un frío, la pobre, pasa un hambre, lo pasa fatal porque la beca que le dan es muy pequeñita. Pero en Estados Unidos descubre que las mujeres llevan el pelo corto y las faldas cortas. Y se compra una gabardina gris, a mí esto me parece tan tierno, y un vestido un poquito más corto. Y en Estados Unidos vive de otra manera y lo escribe en su cuaderno. Escribe que las mujeres aquí enseñan así, un poquito el tobillo y un poquito de pierna, y que hay algunas que fuman y algunas que van por la calle solas, o sea, ella va contando. Y entonces empieza lo que es, o sea, entiende lo que es la libertad,
Cuando viene a España, no creáis que se puso su gabardina, su vestido, lo guardó y se volvió a vestir de negro entera. Pero ellas ven otra imagen y otras posibilidades. Entonces, cuando vuelven a España, empiezan a reunirse y empiezan a verse. Y alrededor de la institución libre de enseñanza, alrededor de la escuela moderna, alrededor de los partidos, de los sindicatos, empiezan a crear redes. Y empieza un movimiento feminista que existió. Lo que pasa es que no existió, como digo, en Inglaterra o en Estados Unidos. Cuando llega la Segunda República, el estallido de alegría fue tan impresionante, y ahora os voy a contar lo que he aprendido, porque cada vez que pongo el documental hay mucha gente que me cuenta historias y yo me las voy llevando y voy coleccionando la memoria de las personas que me hacen sus regalos. Hace 2 años en Lavapiés estábamos poniendo el documental en un teatro muy pequeñito y había una mujer muy mayor, pero muy mayor, con un bastón. Y cuando terminó el documental, la mujer se levantó con el bastón, que yo creía que se caía, pero no se cayó porque tenía una fuerza increíble, y dijo, es verdad, todo es verdad. Llegó la República y llegó la luz y nos cortamos el pelo, todas fuimos a la peluquería y nos cortamos el pelo, eso es lo que pasó. Es precioso, porque la idea de la República era el nacimiento de la alegría, de la luz y de la libertad. Y las mujeres, y lo dice Carmen Agulló, fueron a la peluquería, se cortaron el pelo, porque todas iban con ese moño impresionante, acortaron las faldas y dejaron crecer las ideas. Y esta imagen de la libertad, por eso hemos incluido los vestidos, fue lo que trajo la modernidad, no a toda España, porque la República duró muy poquito, pero ¿quién llevó esa imagen a los lugares más escondidos? Las maestras. Las maestras, y ahora sigo contando lo que me han ido contando, las maestras que había maestras mayores porque venían de principios del siglo XX y empezaron a ser maestras de maestras. Durante el siglo XIX a las maestras las enseñaban los hombres porque decían que una mujer llenaba de cotilleos y tonterías la cabeza de otra mujer. Pero llega la República y la República da la autoridad a las maestras. Va a juntar a los chicos y a las chicas en los institutos. Inventó la cuota, que ahora nos parece súper moderno, pero en la escuela de magisterio admitían a 20 chicos y a 20 chicas, o sea, por cuota, que esto es increíble. Y las maestras van a dar clase en la universidad y van a ser catedráticas, inspectoras y directoras de colegio, como fue la madre de Hilda Farfante, que era directora de su marido, que esto era una cosa inconcebible porque era la autoridad. Muchas maestritas que llegaban jóvenes, el destino que les daban era el último que quedaba, y se tenían que ir pues, a la Vega de Paz, a Extremadura, a sitios donde había que llegar con burro o como pudieran. En Extremadura me contaban de una mujer, doña Concha, que decía el señor, yo la llamaba doña Concha, pero era Conchita, porque es que era pequeñísima esta niña, pero qué carácter. Bueno, pues doña Concha llega al pueblo con su maleta de cartón, sus chorizos de la abuela, o sea, pues lo que lleva una, porque no sabe lo que se va a encontrar. Y ahí se quedó sentadita en la estación de tren y pasaron las horas, hasta que ya un hombre dijo, ¿espera usted a alguien? Dijo, soy la maestra. Y dijo el hombre, ¿qué me dice? Esto me lo contaba el señor. Dice, nadie esperaba a la maestra. La carta del gobierno llegó 6 meses después, imagínese usted. Imaginaros lo que es viajar solas a mundos que no conoces y qué es lo que les esperaba. Una mujer maravillosa en Mallorca se me acercó después del documental y me abrazó y me decía, gracias. Yo decía, ¿pero por qué? Dice, mira, mi madre fue maestra y nunca después de la guerra pudo hablar de ello. Y yo recuerdo cuando era pequeña que la escuela de mi madre era la parte de arriba de las cabras, de donde guardaban las cabras, todo olía a cabra. Y nosotros, las cabras iban por abajo y nosotras íbamos por arriba. Y la escuela era una habitación con una sábana.
En una parte dormíamos mi madre, mi padre y yo, y en la otra dábamos clase. Y por la mañana mi madre me despertaba muy pronto y me decía, venga, 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 que hay que montar la escuela. Y esto eran las escuelas que se encontraban. Estas niñas, estas chicas tan jóvenes, llegaban a pueblos donde la autoridad era del cacique, del cura, del boticario. Pero es que era así, y de repente ellas llegan y saben leer y saben escribir, y además llegan a la escuela, y esto también me lo han contado muchas veces, y lo primero que hacen es limpiar la escuela. Hay un periodista maravilloso, tenemos una página, porque este proyecto ha seguido, que se llama La Escuela de la República, y ahí tenemos mucha documentación que vamos recogiendo como podemos, porque también es un trabajo de voluntariado. Y en esta página vais a encontrar el libro de un maravilloso periodista que entre 1926 y 1929 recorre España y escribe a través de un periódico la historia de las escuelas de España. Muchas veces va con Cossío, que fue el padre de las misiones pedagógicas. Y este periodista se llama Luis Bello. Y Luis Bello cuenta en sus memorias sobre las escuelas de España que la gran mayoría está en graneros, está en cobertizos, está en cuadras, o sea, está en sitios completamente inhumanos. Y Cossío, que es parte de la Institución Libre de Enseñanza, gran amigo de Giner de los Ríos, tiene un escrito muy bonito que dice, menos mal que en este país nadie hace caso a las leyes, porque si los niños de este país fueran a las escuelas, estarían todos enfermos completamente, porque las escuelas están llenas de mierda, de frío, de humedades, y entonces se ponen todos enfermos, y menos mal que no van, porque si no, que sería un desastre. Así hablaba Cossío antes de la Segunda República. Luis Bello cuenta esto de las escuelas, y estas son las escuelas que se van a encontrar las maestras. Acordaros de la frase de pasar más hambre que un maestro de la escuela. Pues es que los maestros, en el siglo XIX, la primera orden. Si me enrollo mucho me lo decís, que es que a mí me encanta esta historia y yo me disparo. Los maestros en el siglo XIX, hasta 1857, que es la ley de Claudio Moyano, eran contratados, bueno, pues sí o no, o sea, no había ninguna obligación. En 1857 es la primera ley pública después de muchos intentos, porque estuvo la Pepa, hubo muchos intentos de hacer leyes sobre educación pública, pero es la primera ley que realmente consolida el sistema educativo español, que va a seguir hasta ahora, porque empieza a hablar de escuelas graduadas y empieza a hablar de un currículum y de la obligación de que niños y niñas vayan a la escuela. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que en los pueblos de más de 500 almas, no dice de personas, dice almas, que me encanta, hay la obligatoriedad de que haya una escuela de niñas y una escuela de niños, y que los niños y niñas de 6 a 9 años tienen que ir a la escuela, y que los ayuntamientos se tienen que hacer cargo de construir la escuela y de pagar al maestro y a la maestra. Claro, a los ayuntamientos, a los pueblecitos que no tenían un duro, lo de construir la escuela les parecía una majadería, porque los niños lo que tenían que hacer ya desde muy pequeñitos era ayudar con las vacas, con el campo, donde fuera, y las niñas en casa. Y entonces esto era una tontería, entonces colocaban las escuelas donde les daba la gana. A los maestros, a las maestras les contrataban y les decían que les iban a pagar, pero no cuándo. Entonces, claro, entonces decían, te vamos a pagar, pero cuando haya dinero. Entonces era una vida completamente terrible. Y además muchas veces les pedían no solo que supieran redondilla y los números y un poquito de historia, sino si era posible, pues que supieran tocar el acordeón o el órgano, porque así animaban en las fiestas de los viernes y completábamos un poco el sueldo. Esta era la historia de los maestros y las maestras. Entonces, cuando llega el siglo XX, esto todavía existe en España. A partir de 1900 empieza ya la orden, los presupuestos son del Estado, pero no llegan. Es que, y lo que tienen en las escuelas es nada. Cuando se llega a la República, se encuentran unas escuelas donde no hay libros. A mí me decía un hombre muy mayor, claro, gente muy mayor me decía, yo no entiendo qué hacen con los libros. Un libro es algo sagrado, porque en mi pueblo no había libros. La República vino con las misiones pedagógicas y nos trajo una biblioteca.
y los forrábamos. Hay una orden de las misiones pedagógicas que dice que hay que enseñar a forrar los libros y que hay que enseñar para protegerlos. Entonces, la República les lleva libros que no han visto. En el Valle de Paz un hombre me decía, nosotros no teníamos lápiz y papel y por eso se aprendía de memoria. Recitaban las lecciones y los niños y las niñas volvían y repetían y cantaban, pero porque no tenían dónde escribir, o te lo aprendías de memoria o no había dónde poner lo que tú sabías. Y en el Valle de Paz me decía un hombre, mira, bajábamos al río, había losas negras que ponen en los tejados de las cabañas y con los trocitos es lo que eran nuestras pizarritas. Y luego el frío, claro, porque llevaban sus latitas, que yo creo que mucha gente se acuerda, con las cenicitas, porque hacía un frío de órdago. Pues las maestras llegaban y lo primero que hacían era embellecer la escuela, pintarla, limpiarla, porque la República decía que si la escuela era un lugar soluble, que era un lugar higiénico, que era un lugar limpio, los niños y las niñas iban a aprender que sus casas también tenían que haber higiene, que era mucho mejor. Y ellas llegaban con la idea de hacer de la escuela el centro del pueblo. Y era muy importante esto, enseñar a los niños y a las niñas que aprender era lo más bonito del mundo, pero había que aprender sin sangre, sin miedo, había que aprender jugando y había que aprender desde la experiencia de los niños y las niñas. Y ellas llegaban con esta revolución que los pueblos muchas veces no se entendían. Y entonces, claro, la gente se quedaba un poco flipada. En el Valle de Paz, de donde es mi abuelo, otro hombre me decía, yo le decía, ¿de qué te acuerdas de tu maestra? Y me decía, no te lo vas a creer, pero lo que recuerdo es el olor. Y digo, ¿cómo que el olor? Y me dice, sí, porque yo olía a vaca, y a campo, y a estiércol. Y ella llegó y tenía un olor diferente, era olor de heno de Pravia, de colonia, de la colonia de toda la vida. Y dice, cada vez que huelo eso, me acuerdo de ella, porque ella traía otra cosa y eran un ejemplo para las niñas increíbles. Ellas llegaron con muchísima ilusión a todos los pueblos de España y enseñaron, y además no solo fueron maestras, sino que se unieron a las misiones pedagógicas, y cuando llegaron las elecciones, las mujeres no sabíamos hablar en público, porque, o sea, a lo largo de 20 siglos nos han dicho a las mujeres que hay que callar y que hay que dejar hablar a los varones y que nosotras, discretitas. Entonces las mujeres no estábamos acostumbradas a dar discursos, ni asambleas, ni nada de nada, pero las maestras hablaban a sus alumnos, hablaban a los padres y a las madres, y fueron las primeras que hicieron mítines, y fueron las primeras que se dirigían a la gente, y fueron las primeras que escribían sus diarios personales y de escuela, donde sabían que estaban marcando la ruta de una mujer diferente, tenían que ir detrás. Fijaros qué bonito era, que dice Carmen Agulló, y es muy interesante, ellas se reúnen y se plantean cómo tienen que ir vestidas. Carmen Agulló lo explica muy bien, porque claro, tienes que ir a los pueblos sin llamar la atención tampoco, o sea, un poquito modernita, pero no exagerado. Y me decía un hombre en Burgos, no una mujer, me decía en Burgos, a mí me llamó mucho la atención porque España era de blanco y negro, éramos todas en blanco y negro, porque íbamos, ¿no?, con esos trajes negros, esos mantones, y las maestras llegaban con las blusas blancas, las faldas un poquito más cortitas, las medias, que esto era una cosa muy impresionante, y además se pintaban, tenían carmín en los labios, y entonces traían el color. Y esto nos parecía fascinante, eran un modelo increíble. Pues estas fueron las maestras republicanas. Cuando llegó la depuración, como habéis visto en el documental, ellas no fueron juzgadas por ser de izquierdas. Y si veis, ¿no?, los expedientes de depuración, es muy increíble, porque ellas defienden su honor. Dicen, yo no he hecho nada malo, he hecho lo que me decía la República y además nunca he ido contra nadie. Pero claro, representan un modelo de mujer que nada tiene que ver con lo que luego impuso la sección femenina
Carmen Polo de Franco y toda la bandarra. Entonces era evidente que las ideas había que cortarlas, y las ideas, la transmisión de las ideas iba a través de las maestras y de los maestros. Entonces, cuando llega Franco, depura a todas, depura a todos, fue increíble, o sea, el ensañamiento, muchas fueron asesinadas, como la madre y el padre de Hilda Farzante, que descubrimos cuando empezábamos a pensar en este documental. Otras muchas se exiliaron y siguieron. El otro día, hace 3 días, estuve en Moratalaz, porque tenemos una exposición que se llama Diarios de Libertad, que también es de las maestras, y había una maestra mexicana. Y entonces ella quiso hacer un homenaje a las mujeres en México y contó que cuando llegan las maestras y maestros a México empiezan a crear escuelas y todos los días cantaban el himno de la República. Nunca perdieron la esperanza de volver a España y nunca hablaban mal de España. Y la chica, la maestra, se puso a llorar porque dijo: no sabéis qué regalo nos hicisteis y no sabéis qué olvido cometisteis, ¿no? Que fue increíble. Muchas se exiliaron y otras vivieron un exilio interior terrible porque no podían hablar de sus ideas, de su vocación, de su sueño. Los hijos de los rojos no podían ir a la escuela porque no podían, porque les insultaban, y ellas y ellos daban clase en sus casas y les pagaban con lo que podían, con huevos, con leche, las que podían. Y otros muchos, que esto es lo que he ido aprendiendo en este viaje, pudieron permanecer y sin decir que eran republicanos, siguieron transmitiendo sus ideas. O sea, me he encontrado a mucha gente que de repente, viendo el documental, me dice: fíjate que yo tuve un maestro que siempre para mí fue don José. Esto me acuerdo mucho porque me lo dijeron en Ibiza, un hombre que se quedó como diciéndome: es que lo acabo de ver. Dice: don José enseñaba de otra manera, me enseñaba a pensar y siempre me decía que yo era importante, que yo era inteligente. No me pegaba, que en este país se ha pegado como se ha pegado, y no me pegaba. Y dice: y fíjate que todos los días al entrar al colegio se cantaba el Cara al Sol, y justamente cuando se iba a cantar el Cara al Sol, este señor se iba al servicio. Y dice: y ahora lo entiendo. Era un maestro republicano. En Madrid, en el Ateneo, en Vallecas, me acuerdo ese día porque me emocionó mucho, porque había mucha gente joven. Y entonces estábamos justo en la marea verde, y entonces la gente joven estaba muy enfadada y decía que lo habíamos hecho todo mal, y fue un día así muy, muy complicado. Y había una mujer al fondo de la sala, más mayor, porque ves las caras. Entonces era una mujer que estaba pensando. Y yo me fijé en ella y digo: ¿pero qué estará pensando? Y ya le digo: ¿qué estás pensando ahí al fondo de la sala? Y me dice: mira, es que ahora entiendo. Digo: ¿qué? Dice: pues yo iba a una academia que se llamaba José Mari, porque era un matrimonio, José y Mari. Y entonces en esta academia, que era en un piso, porque cuando llega el Franco la educación no va a ser para todo el mundo, muy poca gente pudo acceder a los estudios y mucha gente me ha contado que lo que aprendió fue en los años de República y después nada. Bueno, pues hubo academias también en pueblos que montaron maestros y maestras republicanas. Y esta mujer me decía: se llamaba José Mari y era en un piso. Y en la casa de pisos había un patio donde íbamos a jugar. Y entonces, todos los años, cuando empezábamos el curso, el director y la directora nos decían: recordar, cuando suene la campana 3 veces, las chicas tenéis que ir corriendo a clase y los chicos tenéis que ir corriendo al patio. ¿Por qué? Porque estaba prohibida la coeducación y eso significaba que llegaba inspección. Y entonces los chicos iban corriendo al patio para que no les pillaran juntos. Y dice: claro, eran republicanos porque creían en la coeducación. Carlota Bustelo, la primera directora del Instituto de la Mujer, una mujer maravillosa, una de las cosas que se salvaron fue el Colegio Estudio, que el Colegio Estudio es heredero de la Institución Libre de Enseñanza, y el Colegio Estudio era privado, y ahí la herencia de la Institución Libre de Enseñanza siguió. Allí se educó Carlota Bustelo,
Y me decía Carlota Bustelo en una entrevista que me hacía mucha gracia, dice, eran muy listas las profesoras, porque no sé, tenían un topo en el ministerio y sabían cuando llegaba a inspección, porque los niños y las niñas nos sentábamos juntos, pero igual cuando sonaba 3 veces el pito teníamos que salir todos corriendo. Y a nosotros nos parecía tan normal, salíamos corriendo y luego nos volvíamos a juntar, y es porque llegaba a inspección y no te podía pillar. Entonces, a lo largo de la democracia hubo todavía esta continuidad que dio lugar en los años 60 a los movimientos de renovación pedagógica, sobre todo en Cataluña, en Valencia, en Aragón, y cuando llegó la democracia pudimos reconstruir. ¿Qué pasó después? Pues lo que pasó después es que en la transición no quebramos el silencio. Y este silencio que se había construido, que yo creo que es un silencio que llegó hasta el dormitorio, porque marido y mujer, compañero y compañera no hablaban de esto, tanto miedo había. Y no se transmitió a los hijos, y no se transmitió a los nietos. Y ese silencio, de alguna manera, es un silencio, yo diría que es un vacío, porque es perder la identidad, porque todas estas personas lucharon hasta muchas veces dar la vida por un ideal, por un sueño, y eso es parte de nuestra identidad. 40 años de silencio, 40 años de no poder decir nada quiebra una democracia, es que es importante hablar, pero sobre todo yo lo que he visto en estos años es que cuando hablamos, cuando las personas que han tenido maestras, maestros, que han tenido madres, padres, abuelos, abuelas y reconocen su historia, no abren heridas, no sacan monstruos, simplemente piden que les devuelvan el nombre y el recuerdo, solo eso. Y eso que piden tan sencillo es el camino de la libertad y es el camino del progreso, y es así. Entonces, en este viaje he aprendido que en este país hay verdaderos héroes y heroínas que siguieron. Y quiero decir una cosa, si me dejáis. Cuando llegó la democracia, España se volvió un país también de refugio para el exilio de muchas gentes que estaban viviendo la dictadura. Nos acogieron en la Segunda República en el exilio, nos acogió países como Uruguay, como México, como Argentina, como República Dominicana, donde quieren a las maestras de manera increíble. Y luego en España, de ese exilio, vinieron muchas personas que también nos dejaron huella y nos dejaron su saber y nos dejaron su lucha y su valentía. Y entre ellas está la madre de Ainhoa, Victoria, que está aquí, y yo quería decirlo hoy, porque los héroes, las heroínas siempre están aquí. Victoria Peralta era argentina, vivió en Tres Cantos, yo la conocí por Ainhoa, y este espíritu de la lucha pues sigue aquí. Es muy tarde, me parece. Me temo que ya no nos da tiempo para preguntas, lo lamento. Es tan interesante que... Lo siento. Nos echan a las 9. Nos echan a las 9, es una pena. Lo siento mucho. Para informarme por internet de todo esto. Las